¿Esto falta de organización, de programación o de logística? No, esto definitivamente es alevosía. Y a la ley me voy. El justamente que tú interfieras con una labor humanitaria, ya te ponen el margen de la ley. No vimos una reacción rápida, es una respuesta inmediata por parte de los organismos que debieron reaccionar porque simple y llanamente no quisieron. Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos un programa súper especial con Garandita y vamos a estar hablando de temas de seguridad y protección con alguien experto en esta área, sobre todo después de lo ocurrido en el doble sismo en Venezuela el día 24 de junio, la respuesta de las autoridades, así que lo vamos a invitar inmediatamente. Él es el sargento Hernández, quien es experto en estos temas y nos va a arrojar un poco de luz entre qué se hizo, qué se debió hacer y qué no se hizo especialmente. Vamos a invitarlo. Buenas, señor. Sacha, ¿cómo están? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Céntrate un poquito más. Hola, para hola, que te ¿cómo estás, ver, zurdo? Hacia ¿Yo? abajo. Sí, tú hacia abajo, un poquito hacia abajo. Pero es que ya va, que estoy aquí en el carro y el trípode del carro no es muy bueno. Listo. No, ahí está bien, ahí está bien. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Aquí vamos. Vamos a decir que bien dentro de lo que cabe. A ver, te pregunto. ¿Ustedes me escuchan bien allí? Bueno, no es que Sí, es el yo te mejor escucho audio bien. del mundo, pero te escuchamos bien. Exacto, no se escucha nítido, pero se escucha. Vamos a hacer algo Se entonces. entiende. Vamos a... ¿Escuchan mejor? Ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. Perfecto. Zurdo, la pregunta del millón. Tú que sabes de temas de seguridad, de que sabes de cómo se aplican los planes de emergencia, de contingencia. En las redes sociales se discute continuamente la ineficiencia, la falta de recursos, la incapacidad del Estado para responder, porque bueno, ellos no saben cómo atender estas circunstancias, no tienen planes, o sea, a mí de verdad me parece ya hasta un insulto a la inteligencia, pero que lo diga yo no significa que tenga tanto peso como alguien conocedor del tema, que sabe precisamente de planes de seguridad y estrategia, que entiende en su profundidad cómo funciona esto. Así que yo te pregunto, ¿de verdad es la falta de preparación, la inexistencia de planes, la ineficacia o la falta de recursos algo que justifique la respuesta del régimen ante la catástrofe del 24 de junio? Sí, bueno, fíjate, como lo han comentado varios expertos y varios analistas en estos temas, las primeras horas después de una catástrofe o después de un desastre natural como este, las primeras horas son Tienes fundamentales. un pitito horrible, o soy yo que lo escucho nada más. No Sí, sé. creo Ahí que me hace escucho. como feedback. A ver, habla otra vez. ¿Me escucho ahí? ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Ok. Las primeras 24, 48 horas después de una catástrofe. Sí, hay un Después- feedback. Hay un Sí, feedback. déjame aquí. Es porque es cuando comienzas a hablar, lo escuchamos. Pero ya va, muchacho. No se me... Ahí. Ahí. Ok, fíjate, lo que les venía diciendo, las primeras 48, 24 horas son fundamentales, son realmente lo que van a marcar la diferencia entre que obviamente una tragedia como esta sea grave o pueda ser controlada. No vimos una reacción rápida ni como que dice, una respuesta inmediata por parte de los organismos que debieron reaccionar
porque simple y llanamente no quisieron. ¿Por qué? Los planes existen, los medios existen, los recursos están, los vehículos de transporte, los vehículos de carga, las unidades que se encargan de asumir cada responsabilidad, están escritos los planes en la ley. La Constitución ampara la participación de la Fuerza Armada ante desastres naturales. La misma ley de la Fuerza Armada tiene un apartado donde exclusivamente habla sobre la forma en la que, yo no lo voy a decir con las palabras textuales porque no vienen a mi mente ahorita, pero es prácticamente la mutación de lo que puede ser un plan de defensa inmediato a lo que es un plan de respuesta ante amenazas, ante desastres naturales y catástrofes naturales. Todo eso existe, todo eso está escrito, todo eso está en la ley. No se aplicó y ya. O sea, simplemente no se aplicó. No les dio la gana. Uno, porque yo pudiese asumir que es falta de conocimiento por parte incluso hasta de los mismos comandantes de unidades, por incluso falta de conocimiento por cada efectivo que no sepa para dónde va, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué tiene, a qué carro le corresponde o cuál es su puesto en una patrulla. No tienen ese conocimiento por allí. Por otro lado, en un momento como este, de contingencia como este, tú obvias y haces a un lado todos los protocolos. Y la misión es ir al rescate. Esa es la única misión. No hay otra, o sea, no hay otra orden. La orden es salir a ayudar. El que haya quedado en pie, incluso que me corrija a mí algún efectivo militar retirado de esa Fuerza Armada que en algún punto de la historia sirvió, que me corrija a mí si es mentira o es verdad, pero ante una emergencia o ante la activación de un plan de defensa, en este caso la activación de un plan de contingencia, incluso los parqueros, los oficiales parqueros, los que tienen el control de los parques de armas y los polvorines, están en la obligación de entregarle armamento a los soldados y a los oficiales y a los sargentos, incluso sin tener que firmar el libro del registro, solamente con el documento de identidad. O sea, imagínate el nivel y lo que es sagrado para un oficial parquero, su parque de armas, donde tiene, obviamente ahí está su libertad, porque ahí, lo que se pierde ahí, él lo paga con cárcel, que ante un estado de emergencia, el oficial parquero está en la obligación de entregar armamento, incluso sin anotarlo en el libro, o sea, con solo el documento de identidad. Dame la cédula, toma el fusil y vete. Okay. En este caso no había ni siquiera que retirar armamento. En este caso era simplemente montar a la gente en las unidades y sacarlo de las unidades y enviarlos al sitio. Trata de corregir el problema del feedback porque todavía lo tienes. No sé si es mejor que pongas el audio como lo tenías. ¿Le puedes bajar un poco de volumen también a mi teléfono? Ya va, vamos a ver. Sí, quizás ahí. A ver, no sé. Es que el tema, por lo menos, yo quiero como tratar de cubrir todos los ángulos en los que se puedan escudar. Ya sabemos que no es por falta de recursos, que no es por falta de planes, que no es por falta, aquí me dicen, no tienen personal. Hay personal suficiente para activar por lo menos una respuesta ante esta contingencia, porque yo no vi en las primeras 48 horas a ningún uniformado más allá de aquellos que me parece que estaban como en el área, sí, y eran policía, cuerpos de seguridad muy pocos, 2 o 3, pero yo no vi ningún despliegue, no sé. Lo estamos viendo ahorita a modo de más de testigos, porque realmente no sirven para absolutamente nada. A mi manera de ver, de acuerdo con los videos, lo que están es como atestiguando mientras los voluntarios hacen los rescates. Pero dime tú, ¿tendrán el personal zurdo para ellos responder, aunque sea ir a rescatar gente? Mira, si bien es cierto que en la mayoría de las unidades militares, hay escasez de personal, hay un déficit en la TODE,
La TOW es lo que nosotros llamamos las plazas vacantes. ¿Sí? Es cierto, es real, es una realidad que el nivel de deserción que hubo de diciembre en adelante, después de lo del permiso vacacional y después de enero, después de lo que pasó en enero, el nivel de deserción fue altísimo y de eso poco se habló. La cantidad de desertores que hay hoy en día en la Fuerza Armada, si bien es cierto eso, también es cierto que es una situación con la que se viene lidiando desde hace muchos años atrás. O sea, exacto, esto no es nuevo, pero... Es muy raro el batallón, es muy rara la unidad que tiene la TOE completa. Y son los peores pagados. Pero sin embargo, tienen suficiente como para reprimir. Aquí me dicen, bueno, pero por las marchas sí los mandan. O sea, ahí sí se ve una representación de una cantidad suficiente. O sea, yo no creo que queden 2 o 3 nada más que no puedan ni siquiera llenar un convoy ahí a ver qué pasó en la Guaira. O sea, no sé. Entonces, a eso voy. Si bien es cierto eso, también es cierto que en las unidades hay personal. O sea, y eso es algo que, por ejemplo, te lo voy a poner de esta forma. Tú vas a la academia militar y convocas formación general en la academia militar y el patio lo llenan. ¿Me entiendes? No, Tú convocas formación general en la Guardia de Honor Presidencial y el patio de la brigada lo llenan. Y fíjate que hay gente que sigue pensando, es falta de organización, de programación y de logística, y lo acabamos de decir, pero que quede claro, ¿es esto falta de organización, de programación o de logística? No, esto definitivamente es alevosía. Yo lo veo como represalia. ¿Por qué? Porque vámonos a los casos puntuales e individuales de cada comandante de unidad. Por ponerte un ejemplo, el comandante del batallón Caracas, ahí en el cuartel general. Es un cuartel y es una unidad que cuenta con vehículos. Es un cuartel y una unidad que cuenta con la capacidad en hombres para movilizarse. Y que aparte de eso están cerca del sitio, están próximos al sitio. ¿Ok? Vámonos al caso puntual de la unidad de transporte de lo que yo conozco, la Guardia de Honor Presidencial, a escasos 20 minutos del sitio. Y no vimos a ninguno. No se vieron. Y estamos hablando de vehículos que están en la capacidad de movilizarse. Pero vehículos que están allí. Antes del 3 de enero veíamos un desfile y lo hicieron incluso en varios estados de Venezuela como para demostrar que sí tenían artillería pesada con la que podían defenderse ante un ataque de los Estados Unidos o ante un ataque del enemigo. Y no vimos esto ahora después del terremoto. No, y es que lo que digo, o sea, esto es alevosía, porque en 15 días, para no ponerlo más cerca, en 15 días llegasen a presentarse manifestaciones de calle y llegasen a presentarse cualquier tipo de manifestación en la calle, de protesta, marcha, X, lo que sea, vamos a ver personal de la Guardia Nacional y vamos a ver personal de la Fuerza Armada en la calle reprimiendo. Y los vamos a ver bastante. O sea, no es que van a ser unos poquitos, es que van a ser bastante. Y eso va a pasar. Mañana hay mañana es 3, sí. Mañana hay movimiento por parte de los gremios familiares de presos políticos, sociedad civil, trabajadores y universidad que van para la calle. Mañana nos vamos a dar cuenta entonces si efectivamente tenían o no tenían gente. Y es que es otra cosa que por lo menos eso está amparado en la Constitución, eso lo dice la Constitución. Claro. La Fuerza Armada pasa prácticamente a orden de los elementos civiles, como lo son los bomberos y protección civil. Pasan a orden o sea, es como que yo soy comandante de un batallón y yo simple y llanamente, es que yo ni siquiera tengo que mandar, o sea, no tengo que hacer nada. Yo simple y llanamente voy al de protección civil y le digo, papi, mira, aquí están mis 30 hombres, a orden tuya, empléalos. Eso es simple y llanamente lo que tendría que hacer un comandante de unidad en este tipo de casos. Y eso está en la Constitución. A ver, y porque aquí, o sea, yo quiero hacer una aclaratoria. Nosotros entendemos aquí los tres que ningún país va a tener la capacidad para reaccionar a un desastre de la magnitud que estamos viendo y salvar a cada una de las personas que quedaron víctimas. Pero lo que estamos hablando acá es la falta de respuesta y para allá quiero ir, porque ya establecimos que obviamente no es falta de operatividad.
no es falta de personal, no es falta de logística, no es falta de organización ni planes, porque planes hay. Mi pregunta sería, ¿qué es lo primero que debimos haber visto de haberse actuado como lo pide la ley? Inmediatamente ocurre el sismo. ¿Qué es lo que nosotros debimos haber visto, que no vimos? Bueno, para comenzar, que el ente encargado de dar el primer reporte, eso nunca pasó. O sea, eso se vio, fue a los días. Fumbisis, creo que se llama la cuestión de sismos en Venezuela. Lo primero que tuvimos que haber visto fue el primer reporte de ellos. Un terremoto de tanto. Y fíjate que nosotros nos vinimos a enterar, y mejor dicho, toda Venezuela se vino a enterar de la magnitud del terremoto, fue por lo que corrió en redes sociales. Y mismos organismos internacionales fueron los que publicaron datos oficiales de lo que había pasado y de cuánto había sido el terremoto, cuál había sido el nivel en la escala. Entonces, ni eso vimos en un primer lugar como para alertar de una vez a las autoridades que les correspondía acudir y dar la respuesta inmediata, como lo son bomberos y protección civil, Policía Nacional, que son los que deberían haber abordado el problema desde el primer momento, desde el minuto 1. Terminó de temblar, mierda, tembló. Fumbici, dame los datos. ¿Qué pasó? ¿Qué nivel de gravedad hay? Fuerza aérea, desplégame la fuerza aérea, hazme un recorrido aéreo. ¿Qué pasó? Dame el reporte de daño para yo poder emplear a los hombres de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a la contingencia. Eso fue lo primerito que tuvimos que ver, eso no lo vimos. Fumbicis dando un reporte detallado de cuánto, a dónde y cómo. Eso no pasó. Ok. De hecho, lo primero que tú haces 5 horas es después. Sí, 5 horas después, tardó muchísimo. Pero vamos a suponer que Fumbicis, no sé, se cayó. No sé. Vamos a omitir la parte de Fumbicis, pero yo creo que tanto Delcy como cualquiera en la Fuerza Armada pudo haber sentido, sobre todo los que están en el litoral, este sismo, ¿no? Entonces yo me imagino que algunos asumieron que algo debe haber pasado. Claro. ¿Qué es lo primero que sucede ante una catástrofe como esta, aparte de tener el reporte? O sea, se alerta, bueno, yo no soy militar, no conozco, pero bueno, cuéntame. Mira, por sentido común, y coño, tú tienes los pies en la tierra, o sea, ya esto no es ni siquiera de datos, ya no te estoy hablando ni siquiera de que te pasaron el reporte de los daños, no. Te estoy hablando de que nada más por el simple hecho de haber tenido los pies en la tierra y tener 4 dedos de frente, la intensidad que tú mismo sentiste en el terremoto es de una vez para agarrar y decir, sácame los aviones, anda a hacerme un recorrido aéreo por todo el país, dame un reconocimiento aéreo, yo necesito saber qué pasó. La vaina fue dura, compadre, aquí se cayeron estructuras, aquí pasó algo. Sácame de una vez a Protección Civil para la calle y yo quiero que cada comandante de SODI me haga un reporte inmediatamente de todos los daños. O sea, ¿qué pasó? Así tú así estés a ciegas, incluso claro, por inercia o por convicción propia, cada comandante de cada unidad, de cada organismo de seguridad, tuvo que haber dicho, epa, todo el mundo para la calle. Es que nada más por sentido común, en el minuto 1, todos los comandantes de todos los organismos de seguridad, todos los comandantes de unidades, así usted tenga el módulo de policía allá en Chachopo, en Chachopito, que es más lejos de Chachopo, allá usted siente el terremoto, papi, todos los hombres que usted tenga ahí, para afuera, para la calle, vayan a ver cómo quedó eso, y me traen un reporte. Incluso vimos videos donde el director de los bomberos es retenido en un puente por un comandante de la PNV y le dijo, no pasas para acá y punto. Estando frente a una tragedia como esta, o sea, un evento como son 2 terremotos, teniendo pleno conocimiento la PNV de lo que estaba pasando, le digo, no pasas y punto. Mira, ese es otro punto, que hubo muchos que reaccionaron, que el instinto humano los llevó a reaccionar. O sea, no reaccionaron ni siquiera porque saben que es algo que tienen que hacer, sino que por instinto humano dijeron, coño, pasó algo, vamos a reaccionar, vamos a ver qué está pasando. Claro. Y los frenaron en seco. Yo tengo un compañero en La Guaira
que actualmente es policía, y él me dice, hermano, yo salí por la propia. O sea, yo me uniformé, yo estoy libre, o sea, no estoy trabajando. Y yo por la propia, o sea, a mí no me sonó el radio, a mí no me llamaron por teléfono, a mí nadie nada. O sea, yo por la propia me puse las botas y salí a la calle porque yo dije, coño, está pasando algo. Claro. Hay que salir a ver qué está pasando. Hay efectivos de los diversos organismos y de los diversos cuerpos de seguridad que simplemente actuaron y ahora, hoy mismo, están actuando por instinto, por cuestión humana. O sea, no es porque haya un superior dándole una orden, no es porque hay algo escrito en un plan, no, es que ellos dijeron, coño, pero si nadie nos está mandando a hacer nada, yo voy a hacer algo. Claro, y esos fueron los que vimos, que creo que uno que otro video tenía policías trabajando con las linternas de los celulares en las primeras 48 horas. ¿Se acuerdan de esos videos? Es correcto, correcto, tal cual. En un escenario, y no quiero comparar con la tragedia de La Guaira, porque sé que, bueno, el ejemplo está tangible y mucha gente lo recuerda todavía, del 99, pero que nosotros en esa época vimos un despliegue, a pesar de tener vías obstruidas, porque allí el acceso era muy restringido. Lo primero que se vio, y la gente lo sigue manifestando, es que el ejército estaba allí. O sea, por eso quiero que la gente entienda y llegue al nivel de comprensión de qué es lo que debería pasar. O sea, qué debimos haber visto en estas primeras 48 horas, que no vimos nada, porque los mensajes eran, aquí no ha venido nadie, aquí no ha pasado nada, aquí nadie llegó al sitio. ¿Qué es lo que debió pasar en esas primeras 48 horas? Incluso, ni la fíjate, presencia ni la facilitación de la maquinaria. O sea, ninguna de las dos. Nunca llegó. Incluso, fíjate, aprovechando que tú haces la comparación con el deslave del 99, en aquel entonces el desastre o el fenómeno natural impedía incluso que a nivel aéreo y que por tierra la respuesta llegase. Y sin embargo se vio. ¿Ves? En aquel entonces, el hecho de que un sitio estuviese tapiado, ya te decía, porque no eran escombros, era lodo, era barro, era el detrito que bajaba de la montaña hecho líquido para abajo y llevándose lo que se consiguiera con piedras y todo lo demás. Se hacía incluso más difícil el conseguir sobrevivientes. Y sin embargo se veía. Había un despliegue. ¿Ok? Y era notable. No era un despliegue que tardó o que fue negligente. No, para nada. Fue un despliegue que se notó, que se vio. Incluso cuando en aquel entonces los medios de comunicación no están como hoy. Que hoy en día cualquier persona es un medio de comunicación con su teléfono. Sí. En aquel entonces, para ver una noticia había que esperar a las 12 del mediodía, literalmente, que apareciera Isnardo Bravo dando la noticia. Porque si no veías noticias. Tenías que esperarte los avances que pasaban, que si a las 3, 4 de la tarde, y eso era lo que veías, no veías más nada. Obviamente para esos entonces la cobertura de ese desastre fue prácticamente como un maratón, lo que llaman ellos maratón, de todo el día pegados transmitiendo la vaina. Pero para hacer como es hoy, el tema del alcance de tú poner una, así como era antes, de poner una microondas para poder transmitir en vivo y todo eso, era difícil, y con todo eso se vio el despliegue en aquel entonces. Chicos, y no fue porque Chávez reaccionó. Retomando el tema de los organismos y las instituciones, ¿no? Que me parece súper importante, porque aunque hay muchas personas que han dicho que no se puede politizar, yo pienso que debe haber, tiene que caer responsabilidad sobre mucha gente. Claro. Y hay una seguidora que es abogada, y miren lo que coloca. Si se demuestra que autoridades civiles o militares tenían el deber jurídico y la capacidad real de actuar para proteger la población y aún así omitieron hacerlo o impidieron el auxilio durante una tragedia, en el ordenamiento venezolano podría surgir responsabilidades constitucionales, penales, administrativas y de derechos humanos. La calificación exacta dependerá de los hechos y de las pruebas en cada caso. Desde la Constitución bolivariana, especialmente relevante. Miren los artículos 2, 43, 55, 83, 156, 332, o sea que esta gente
le sale cárcel. Sí, no, Pero es que- y definitivamente. eso es lo que yo estoy tratando de establecer acá, porque si en definitiva a nosotros nos pueden decir se decretó un estado de emergencia que no corresponde con lo que debió haber sido el estado de alarma, que es el decreto que debimos haber visto para poder darle poder y efectividad a las Fuerzas Armadas, sino que crearon un estado mayor, que le dieron la responsabilidad a Diosdado cuando eso no es lo que compete en esto. Bueno, hicieron un desastre para adecuar la tragedia a lo que ellos querían hacer. Sin embargo, yo quiero establecer, y por eso es que insisto tanto en la pregunta y vuelvo a ella, ¿qué debimos haber visto? Porque si yo veo que hay un plan de contingencia para las catástrofes, yo en una medida de tiempo debo ver, palpar, estar ahí, ver los videos que me muestren la respuesta efectiva del Estado, porque es la única manera de que yo puedo comprobar aquí que hay intencionalidad en la falta de la reacción. Entonces, por eso mi pregunta es muy técnica, pero es muy precisa. ¿Qué debimos haber visto en estas primeras 48 horas que yo no vi por parte del Estado? Ok, fíjate, en el minuto 1, después que finalizó el terremoto, lo primero que tuvimos que haber visto, de acuerdo a la intensidad, lo primero que tuvimos que haber visto fue una cadena nacional de la presidenta. Eso fue lo primero. Activando un plan de emergencia, activando el plan de alerta. Exactamente. Primero, eso fue lo primero que tuvimos que haber visto. Segundo, un comunicado oficial del ministro de la Defensa. Y en este caso, el ministro de Interior y Justicia, que es el que tiene el control de todos los organismos de seguridad del Estado. Eso no pasó. Okay. O sea, te estoy hablando del minuto 1. Para informar, o sea, por lo menos para dar la cara. Estoy aquí y estoy haciendo lo que sale por la ley. Ni siquiera como para decir, bueno, mira, está cumpliendo. No. Estoy aquí y estoy haciendo lo que sale por la ley. ¿Ok? Inmediatamente de eso ya se acabó la cámara, se acabó la pantalla, vamos para el terreno. Y es que de acuerdo a la magnitud del evento, la respuesta tuvo que haber sido de todo el mundo. Te estoy hablando de todo el mundo, desde el primer Boy Scout, desde el último Boy Scout, hasta el generalote más arrechote de todos los generalotes que hay en la Fuerza Armada. Hablándote desde el alto mando militar, cuánto oficial general exista, cuánto comandante general de componente exista, que ahorita son como 6, 7, porque pusieron otra vaina ahí que no son componentes, los que conocemos, Ejército, Guardia Nacional, Aviación y Armada, los 4 comandantes tuvieron que haberse salido de campaña, chaleco, bote y casco en el terreno, a orden de Protección Civil. Lo primero que tuvo que haber pasado y lo primero que tuvimos que haber visto en cámara, obviamente, bomberos y Protección Civil en el terreno. No se vio. Nosotros durante todas estas noches tuvimos que haber visto al final de la jornada, o lo que pudiese llamarse el final de la jornada para el venezolano allá en Venezuela, 8, 9 de la noche, todos los días, durante todas estas noches que han pasado, un reporte oficial, un boletín oficial, informando la cantidad de víctimas, informando todo lo que está pasando. Eso no pasó, no ha pasado tampoco. Por parte del director de Protección Civil, que en este caso, Protección Civil, aunque parezca un organismo pequeñito ahí, minúsculo, Protección Civil es quien debería estar asumiendo la responsabilidad de todo esto. Y es el ente, es el organismo que debería estar capacitado y equipado para resolver el desastre. Porque son los que, por la Constitución, son los que por la ley les corresponde la administración de los desastres. Son ellos y nada más que ellos. De hecho, todos los organismos pasan a orden de Protección Civil, o deberían haber pasado a orden de Protección Civil desde el primer momento. Debió salir el director de Protección Civil asumiendo la responsabilidad. Tengo desplegado tantos hombres, estamos haciendo la evaluación de daño, estamos buscando donde haya víctimas, estamos contactando a nivel internacional a través de la Cancillería el apoyo de tal y tal y tal y tal país que ya se reportó para recibir la ayuda y X. Todo eso lo canaliza o lo debió haber canalizado Protección Civil. Todo. Y ellos tenían conocimiento de que no estaban preparados. Y no estoy hablando únicamente de los conocimientos porque puede que los tengan. Recientemente, par de horas antes de que tú llegaras, estábamos mostrando que Protección Civil estaba solicitando zapatos para poder trabajar.
pantalones para poder trabajar, uniforme. O sea, estaban pidiendo que les donaran uniformes ahora mismo en plena tragedia. Sí, pero si quisieran, yo me imagino que Delcy tiene a las Fuerzas Armadas bien dotadas de uniforme. Claro. Es lo que te iba a decir. Es justamente lo que te iba a decir. Cuando llegó el contingente de tropas americanas, ¿tú viste un solo fusil en esa formación? Ni uno. ¿Qué traían esos chamos en las manos? Motosierras eléctricas de mano. Eso fue lo que se le vio a esos chamos en la mano. Porque lo que iban era a rescatar gente y a quitar escombros. No Y eso es lo que debimos haber visto. Ese despliegue que vimos de tropas norteamericanas, ese despliegue que vimos de tropas salvadoreñas, fue lo que debimos ver nosotros en el aeropuerto, en los espacios que se pudieron haber destinado en ese momento por la contingencia a nivel de campaña para eso. Una formación general de efectivos militares venezolanos con todas las herramientas para tú tener también el control, teniendo en cuenta y los riesgos que hay en el terreno, para tú ante el desastre tener el control también de tu personal y darle la seguridad a tu personal y garantizarle a tu personal que lo tienes bajo control. O sea, que nadie vaya a andar por ahí como maraca sin palo, cada quien a lo suyo. Exacto. Y cada quien, mira papá, ¿cómo es su nombre? Fulanito de tal. Usted le toca a tal sector, vaya, échale bola. Usted fulanito de tal, de la Policía Nacional, usted, vaya, échale bola. Usted de la Policía Militar, vaya. Usted de la aviación, váyase para su helicóptero. O sea, haber hecho una especie de sala situacional o una especie de campamento operacional en el terreno, ahí donde está el campo de golf, eso fue lo que tuvimos que haber visto. El alto mando ahí con todas sus unidades. Y en el campo de golf lo que es un poco de bacalaos en carpa, o sea. Te voy a hacer una pregunta en medio de todo este problema. ¿Le conoces el nombre al comandante de la SODI? No. Vargas. Yo no sé. ¿Todi La Guaira? O al No menos sé ni quién es el gobernador, para ser serte honesto, a nivel político. A esta hora, el nombre del comandante de la SODI, ya nosotros deberíamos estar aburridos de escucharlo. Aburridos de escuchar el tipo. Y sí, y delegando funciones, O sea, ese tipo es el que debería estar apareciendo en cuanto medio de comunicación exista, él mandando candela. Pa' aquí, allá, el otro, tal. Yo no, ni me sé el nombre del comandante de la SODI. Voy a hacer la pregunta más cruel de todas. ¿En cuánto tiempo debió haber estado el ejército, las Fuerzas Armadas desplegados para salvar vidas? Más tardar el tiempo que tardó Fumbici, que ustedes me están diciendo 5 horas, más tardar, eso fue lo más tardar que pudimos haber visto. O sea que en el terreno, en La Guaira, en 5 horas los efectivos debían estar allí socorriendo a las personas. Menos. Un plan de defensa se activa cuando mucho en 3 minutos para proteger la unidad. Hay que sacar la cuenta de cuántas unidades militares existen en La Guaira, Caracas y Miranda, que son las 3 SODIs que los rodean. ¿Cuántas unidades militares hay? ¿Cuánto es la TOE de esas 3 SODIs? Porque un plan de defensa inmediato se activa en 3 minutos. O sea, en 3 minutos tú tienes la cobertura de tu unidad. Pero, ojo, hay un aviso antes porque para eso deberían tener una sala situacional o digamos una torre donde controlen precisamente todo este tipo de acontecimientos. Si funcionara. Si funcionara, debería saber, miren, tenemos movimiento sísmico, por ejemplo. Porque eso no es nada más de película, eso tiene que funcionar así. Tenemos movimiento sísmico, estamos notando alguna irregularidad en los parámetros, porque en las pantallas van marcando cada parámetro. Nada, esta gente 5 horas después, o sea, no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir, porque no hay un seguimiento, no hay gente. No existe la plataforma a nivel tecnológico, no existe la plataforma. Pero es que tampoco les dio la gana, porque tú tú no me vas a decir que la plataforma tecnológica en el 99 era más eficiente que en el 2026, o sea, que tú necesitabas la tecnología que necesitas hoy en día para cubrir un desastre. Yo no puedo creerlo, esto es falta de voluntad, porque tú con agarrar un teléfono, no hay señal, unos radios, esa gente tiene radio, porque para investigarnos y perseguirnos a todos nosotros sí tienen bastante plataforma. Entonces fíjate esto, vamos a ponernos en el supuesto negado de que somos pobrecitos en Venezuela y no hay nada.
O sea, estamos en la época de las cavernas, piedra con martillo. No hay nada en Venezuela que te diga a ti, papi, tembló. Coño, papi, se te movió el piso, debajo de tus pies se movió el piso. No te dan los 3 o 4 dedos de frente que tengas para entender que tienes que desplegarte. Que eres el que tú. Fíjate, en un momento, cuando Diosdado dijo, no, el control del que el que vaya a pasar para La Guaira tiene que registrarse y todo lo demás, que sabemos por qué lo hizo, pero es el deber ser, o debió haber sido el deber ser, pero si lo hubieses hecho del principio, si hubieses asumido el control y hubieses agarrado el sartén por el mango desde el minuto 1, que tú me digas a mí y que tú me demuestres a mí, como Estado, como gobierno, que tienes el sartén por el mango, yo motorizado, que estoy en Caracas y que lo único que hizo fue caerse unos platos del Ceibó, yo no voy a irme para La Guaira con una caja de agua en la barrilla, ¿me entiendes? Yo me voy a quedar viendo la televisión, viendo lo que pasó. Porque si tú me estás demostrando como Estado, como gobierno, que tienes el control, capacidad de respuesta, tú asumes el control, porque tú eres el Estado, tú eres el gobierno, tú eres el que sabe, tú eres el que tiene los recursos, eres el que tienes los expertos, y cuando mucho, bueno, ¿dónde son los centros de acopio? Para allá llevar mi cajita de agua, ¿dónde son mis...? Pero no ver lo que vimos, el pueblo en masa bajando a La Guaira con palas, con picos, con guantes, con todo, a asumir el peo, porque se dieron cuenta que la misma gente, los vecinos abajo en La Guaira, 4, 5, 6 horas después, todavía estaban clamándole al gobierno, mándennos ayuda. Pero ni siquiera ayuda, porque fíjate como todo lo obstaculizaron, o sea, tenemos y ya vamos a la interferencia. De centros de acopio que no solamente cerraron, los robaron. Y denunciaron, hicieron los videos, o sea, todo lo hicieron al revés, al contrario de lo que se debe hacer. Pero es que para allá vamos, y precisamente este comentario que hace Grande es muy importante también esclarecerlo, porque ya establecimos que no hubo respuesta y que esto fue porque no les dio la gana, porque obviamente recursos hay, planes hay, personal hay, por lo menos para la mínima cobertura de esta tragedia, lo hay. O sea, para verle la intencionalidad de querer tomar el control, debimos haber visto ciertas leyes, debimos haber visto a ciertas personas ejecutar ciertas funciones. Pero, mira, pasaron las 48 horas y ahí vimos a Diosdado que apareció con una máquina que estaba bien etiquetada a hacer un show. Vimos que sacaron a rescatistas de ciertos sitios para hacer videos. A los pocos voluntarios los empezaron a decir que estorbaban. Vimos que se dio una alerta por parte de la Policía Nacional, que quienes los únicos que mandan en la Policía Nacional es Diosdado Cabello, obviamente, donde los policías nacionales dijeron que venía un tsunami, lo que causó que se retiraran los voluntarios que estaban salvando vidas, para después salir el señor a decir que eso había sido, mira, algo provocado, cuando el único que lo puede provocar es él, porque nadie más puede poner a la Policía Nacional a decir nada. Y allí comienza, en este periodo de 48 horas, donde tomaron la voluntad de aparecer, un proceso de intervención, de interrupción, de sabotaje, yo no sé cómo podemos llamarlo, pero entonces comienzan a interrumpir lo poco que la sociedad había logrado organizar, porque quien fue a salvar gente no fue más nadie, sino la sociedad civil. Esto yo no logro encajarlo porque no puedo comprender cómo en vez de servir, cómo no hemos visto al primer soldado con un tobo, una pala o un pico tratando de rescatar a alguien. Sencillamente los vemos robando. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos y por qué? O sea, yo no puedo preguntarte a ti, obviamente, por qué interfieren, pero ¿es esto interferencia? Porque dentro de ningún plan puede estar que sean los únicos que capitalicen los recursos, que obstaculicen la llegada de rescatistas, que burocraticen el tema del voluntariado. O sea, yo no sé, esclarécemelo tú, pero yo no lo entiendo. Fíjate, en cada componente de las Fuerzas Armadas, como son la aviación, el ejército, la guardia, la armada, cada componente tiene especialistas dentro del componente. Bueno, el ejército, que es el que conozco, el ejército
tiene su sexto cuerpo de ingenieros, tiene la aviación del ejército, tiene la policía militar, tiene cada especialidad tiene los artilleros, mira, hay de todo, en el ejército hay de todo. Es literalmente un país chiquitico. El ejército es un país chiquitico que tiene de todo. Tiene médicos, tiene ingenieros, tienen de todo, tienen de todo. Y para no ir muy lejos, el sexto cuerpo de ingenieros, ahí dentro del Fuerte Tiuna, debería contar con los expertos o con los especializados en este tipo de desastres, ¿sí? Que deberían haber acudido al sitio y al terreno sin pasar por los tiempos. O sea, no es que voy a esperar que papá Diosdado me dé permiso, no es que voy a esperar que mamá Delcy me dé permiso. No. Mi gente, ¿cómo estamos? Pero fíjate que el bloqueo de todo, ¿no? El bloqueo y el acceso hacia La Guaira, sobre todo, hacia los puntos donde había más desastre, se ponían los diferentes puntos de control y cuando la gente, incluso los mismos funcionarios, los mismos bomberos y rescatistas iban a pasar, no solamente venezolanos, extranjeros también. ¿Por qué no podemos pasar? La misma sociedad civil, ¿por qué? Y la respuesta es una orden de arriba. Es que a eso es lo que vamos. Cuando hablamos de la interferencia y de la intencionalidad que hay en los hechos. Porque que tú me digas, mira, yo te estoy interfiriendo el paso porque sale por la ley, que yo te voy a parar el tráfico y nadie pasa pero el hecho precisa, justamente ahí a la ley me voy, justamente que tú interfieras con una labor humanitaria, ya te hace rayar o sea, ya te pone en el margen de la ley. El hecho de que tú interfieras con una labor humanitaria, y eso está en todas las leyes, mire, eso lo tiene la ONU, lo tienen distintas organizaciones internacionales que respaldan los derechos humanos, todo eso está escrito, o sea, todo está escrito. Hay delitos de lesa humanidad y que recaen en todos y cada uno de ellos. ¿Por qué lo vimos? Yo pudiese pensar intereses personales, el resguardo de intereses personales en las zonas afectadas. Exacto. Yo pudiese pensar intencionalidad por represalia contra el pueblo, porque el pueblo los detesta y el pueblo los aborrece. Yo pudiese pensar, no sé, tantas cosas que puedo pensar, pero de que hay personal y de que hay los recursos y de que existen los planes para abordar este tipo de contingencia, los hay. Sin duda alguna. Intencional, como dijiste tú, completamente intencional. Y ahora vamos un poco más allá de este desastre, porque claro, inmediatamente hay personas que desalojan La Guaira porque bueno, sus viviendas son inhabitables, porque están heridos, pero yo no vi hospitales de campaña en La Guaira tampoco, ni a las 48 horas. Los que comencé a ver fueron los que establecieron los organismos y otros países. Pero en cuanto ya no vimos el despliegue, sino muy tarde y todo esto, pero el tema de la organización de las personas que quedan afectadas, las víctimas de esta catástrofe, tampoco se vio. ¿Qué debió haber sucedido? O sea, si, normalmente tú tienes una catástrofe y bueno, lo primero que ves es, no sé, me imagino que el ejército tiene que activar mecanismos de contingencia para esto también, sabe que vienen danificados. Claro, fíjate, ahí es donde yo incluso lo decía en un video en Instagram, y es que cada organismo de seguridad tiene su pedacito de la torta. Todos los organismos de seguridad tienen sus responsabilidades, como quien dice, su terreno. Vamos a comenzar por el caso del 6CPC. El 6CPC está encargado de velar y garantizar que todos y cada uno de esos cuerpos que se han conseguido y que se han logrado sacar sin vida de los restos de los escombros, todo debe existir un control y un registro para garantizarle a las familias de esas personas que fallecieron lamentablemente, garantizarle
la debida sepultura a esa gente, el reconocimiento de que cada familia pueda reconocer a su familiar, la entrega del cuerpo. Incluso se llegó a escuchar que habían funcionarios cobrando para entregarle el cuerpo a las familias. Hasta $450 escuché yo por ahí que estaban cobrando los funcionarios para entregarle los cuerpos a la familia. ¿Ok? Hacer un censo de las personas fallecidas. Mira, aquí falleció tanta gente, tengo tantos cuerpos. Es que mira, fíjate, para no ir muy lejos, ellos que supuestamente tienen el control de las comunidades y de cada sector con los consejos comunales y las comunas, en cada edificio debería haber existido por lo menos una lista o por lo menos un registro de quién vive en cada edificio. De estas personas que viven en este edificio, que tengo la lista aquí que viven, vamos a poner un ejemplo, 100 personas. Esto es un país que funcione. Es un estado que funcione. Recordemos que en Venezuela no hay gobierno, hay desgobierno. Tengo esta lista de 100 personas que viven en este edificio. 100 personas. De estas 100 personas, aquí tengo a 39. Ok, de estas 39 que están aquí, me están faltando estas 61 personas que están aquí. Ok, ya tengo los nombres de los que están vivos y tengo 61 aquí. Vamos a averiguar dónde están esos 61. La mayoría quizás están abajo de los escombros, quizás están en Caracas. Vamos a comenzar a ponerle orden a la PEA, y de eso se debe encargar un organismo de seguridad. ¿Y quién más que el mismo Ministerio de Interior y Justicia, que tiene el control de todo? Y otra cosa importante que estamos dejando de lado, la rápida... quieren venirse abajo, hay que demoler todos estos edificios porque ya no hay vida, ya sacamos todos los cuerpos. Y tenemos las denuncias hoy de los familiares que se estaban quejando precisamente porque había una orden de arriba para terminar de demoler todos estos edificios y remover escombros. Tú no puedes remover escombros todavía en un sitio de la tragedia, tú tienes que esperar que se saque hasta el último, porque ya son estructuras que se vinieron abajo. O sea, ya no hay peligro de que continúe o de que siga un próximo derrumbe, porque ya está todo en el piso. Ya. Entonces tú no puedes remover todavía nada porque tú no sabes. Eso es, mientras esté esta tragedia, ese es un lugar de la evidencia, ¿no? Según exactamente. Un término, o sea, no, y hasta que... ahí hay evidencias importantes, entonces ¿cómo tú vas y terminas de traerte la estructura que queda al piso y remover escombros cuando todavía puede haber evidencia y te puede servir para investigar, a ver si todavía hay restos de cuerpo, algún cuerpo que quedó por ahí? O sea, me parece como que muy rápida esta acción. Mira, ahí ellos, mejor dicho, ellos tienen... Ya me bloqueé a este individuo. Ya voy para allá. Fíjate, ellos tienen la obligación de esperar el informe técnico del organismo de seguridad o del organismo competente al que le corresponde decir: mira, papi, aquí ya no hay vida, este edificio ya está listo. Ya removimos a cada una de las personas, de sus cuerpos, de todo, y nos aseguramos de que aquí no solamente no hay vida, sino que no hay ningún cuerpo que esté, ¿no? Porque claro, vas haciendo la asistencia por partes como lo hicieron, acabamos de ver el obelisco, como básicamente ya quedó listo, ya removieron todos los escombros, lo desmantelaron por completo, pero fueron capa por capa extrayendo cada cuerpo. Pero eso no es lo que estamos viendo en La Guaira, y quieren condenar edificios donde ellos ni siquiera saben, porque básicamente en el obelisco se hicieron su censo, quiénes estaban aquí, quiénes no sé qué, pero no es lo que estamos viendo en La Guaira, y ya vemos las intenciones de demoler sitios, ¿no? O sea, eso me llama demasiado la atención, es muy sospechoso. ¿Por qué? Sí, ve, para terminar de responder lo que te estaba diciendo de lo que debería estar haciendo cada uno ya después de que cada quien esté en el tema del rescate de cuerpos y todo esto. Fíjate, los organismos de inteligencia deberían estar garantizando la seguridad y la protección de la identidad de todas las personas que quedaron, porque imagínate que tú en medio del peo, en medio de todo el problema, en medio de todo el desastre, tú te salvaste, pero ya tú no te quieres llamar Leonela, ahora tú te quieres llamar María, y tú perdiste todo en la catástrofe. Yo me llamo María, y yo me llamo María. Sí, yo vivía los organismos de seguridad deberían, y los organismos de inteligencia deberían ahorita mismo estar abocados a eso, a tener un registro, a tener un control de todo
O sea, de todos los sobrevivientes, de todos los fallecidos que vayan hasta el momento. Por eso te decía lo del boletín que debe estar dando todas las noches el director de Protección Civil, de mira, hoy rescatamos a tantas personas, sacamos sin vida a tantas personas. Eso no ha pasado, no lo hemos visto. El director del 6CPC habilitando morgues móviles, habilitando morgues de campaña para tener el control de los fallecidos, garantizarle a esas personas el último adiós como corresponde. Tenemos todo eso tiene que estar pasando, eso no está pasando. No, pero están ocupados porque están robando. El 6CPC robando. La Guardia Nacional debe estar ahorita mismo resguardando. Que tú veas a un guardia en un país que funcione. Si tú ves a un guardia nacional parado con su fusil al lado de la ruina, no me toques a ese guardia, no me le exijas a ese guardia que levante un solo escombro, porque ese está ahí guardia para está resguardar. garantizando ahí y está velando ahí por los bienes que hay ahí, y precisamente para que no pase lo que pasó con el PTJ malandro que se quería robar los reales. Pero eso es un país normal, pero aquí vemos, bueno, yo no he visto a la Guardia, la verdad, lo que he visto es al ejército, ¿no? A la Fuerza Armada, pero yo no he visto los que dicen normalmente Guardia Nacional, que son los que mandan a reprimir. He visto es a los que dicen Fuerza Armada, ¿no? Solamente, y ellos básicamente también los encontraron agarrando, probándose ropa, probándose gorra, metiéndose en los apartamentos robando, unos agarraron haciendo unos mercado billetes, así, haciendo mercado, pues también. Ellos deberían estar levantando escombros, pero los vemos, me imagino, ¿no? O sea, los que están más cercanos a la población, que son la Fuerza Armada, digamos el ejército como tal, son los que deberían estar asistiendo a los rescatistas. De hecho, mira, para no ir muy lejos, para resumirlo de una forma más cruda, los organismos de seguridad del Estado, como la Guardia, la Policía, deberían estar estableciendo perímetros alrededor de las zonas de desastre, alrededor de los derrumbes, precisamente para garantizarle la seguridad a cada persona, porque la persona en medio de su desesperación, la persona va a hacer lo que por instinto humano todo el mundo haría, y a meterle las manos a los escombros, a tratar de sacar y a tratar de salvar a tu familia. Pero ¿qué debería estar pasando ahorita en este momento? En un país que funcione, la policía y la Guardia Nacional, los organismos de seguridad deberían establecer perímetros en donde no interfieran las labores de los civiles, las labores de los especialistas. Claro, porque se supone que tú deberías tener a los rescatistas allí, a los bomberos, a Protección Civil, pero no vimos eso, no. Eso es lo que debimos haber visto. La Guardia Nacional estableciendo perímetros, no porque estén resguardando polvo blanco, no porque estén resguardando lingotes de oro, no porque estén resguardando plata, sino porque están resguardando la seguridad de la misma gente que en medio de su desesperación lo que puedes cometer es una locura, y lo que pueden cometer son errores. En el terreno en ese momento todo está sensible. Tú te puedes clavar una cabilla en un pie, que en un país que funcione, cualquier ciudadano demanda al Estado, porque mira, a mí me tocó meterle las manos, bueno, ustedes que están aquí en los Estados Unidos lo deben saber más que nadie. Si eso llegase a pasar aquí, tú puedes demandar al Estado incluso porque tú te cortaste la mano con una vaina que tú estabas haciendo que no te correspondía. Claro, pero es que estamos hablando no solamente en un país que no funciona, pero aquí viene la parte de la responsabilidad que tienen todos ellos, porque aquí lo que yo veo es dolo. O sea, yo no sé, aquí viene la intencionalidad, porque no solamente es la omisión de tu responsabilidad, es la intencionalidad, que es lo que le da sustento al crimen. Y obviamente aquí hay intencionalidad, porque si nosotros no vimos un despliegue, ya esta es la última que te hago ya para cerrar este live en YouTube, no los vimos desplegados ni a la Fuerza Armada en ninguno de sus componentes. No vimos la designación, la respuesta inmediata de Protección Civil, bomberos. No vimos un despliegue de los rescatistas y equipos de emergencia, búsqueda y rescate. No vimos hospitales de campaña, atención a los heridos. No vimos a la naval en las costas tratando de prestar auxilio. No vimos un helicóptero
prestando servicio y tratando de establecer, bueno, la situación en el área, rescatando gente que estaba imposibilitada de acceso. No vimos maquinaria trabajando 24/7 en esta situación. Te puedo decir mucho de lo que... Me has dicho todo lo que debimos ver y te estoy diciendo lo que no vimos. ¿De quién es la responsabilidad? Mira, fue cuchillo para su garganta el hecho de haber agarrado. De hecho, en estos días vi una imagen de Delcy cuando le entregaron el bastón de mando de la Fuerza Armada. Sí, Sí. yo le hice contenido a eso. Le cedieron la responsabilidad de todo lo que pasó. El comandante en jefe de la Fuerza Armada está en la obligación de activar cuanto plan se tenga que activar. Si llegase a ver que los comandantes de unidades no hacen lo que le corresponde. Porque en este caso, cada comandante de unidad debe asumir la responsabilidad y hacer lo que le sale ante un escenario como este. Y accionar sin necesidad de autorización, sin necesidad de nada. Pero tú como comandante en jefe, para darle formalidad al estado de alerta, tú tienes que salir dándole la cara al país en cadena nacional, activando el plan de alerta, haciendo la activación del estado de alerta, y aparte de eso, invitando y dándole la orden a cuanto comandante de unidad que se despliegue. Es una orden del comandante en jefe, así mismo. Es una orden del comandante en jefe, que todas las Fuerzas Armadas Nacionales se desplieguen a partir de este momento a atender el estado de alerta. Listo, ya con eso, si Delcy hubiese hecho eso en el minuto 1 después del terremoto, estuviese salvada de muchas cosas, de muchísimas cosas, estuviese salvada. Tienen que ir presos. Pero no lo todos. hizo. Todos tienen que ir presos. Y ahora mismo ella y todo el gabinete ejecutivo es responsable de cuánto fallecido haya debajo de esos escombros. Y de otros daños, además. Obviamente del resto de los daños y perjuicios, todo lo que sea, todo lo que tenga que ver en relación a este desastre, el tren ejecutivo es responsable. El tren ejecutivo, el alto mando militar y aparte de eso el alto mando político del gobierno. Son los responsables. Sin duda alguna. No sé si tienes alguna otra pregunta, Irma. No. Yo creo que el mensaje es claro y preciso y conciso. Gracias. Gracias por la claridad. Yo creo que a todos, a través de tu experticia, podemos sentar base en que aquí sí hay responsables, de que no fue solamente falta de preparación, organización, recursos, que esto es una manera de más bien librarlos de la culpa y que aquí hay intencionalidad, que aquí hay falta de respuesta, pero intencional, que aquí todos y cada uno de los que están debajo de los escombros de alguna manera le van a pesar sobre la conciencia y sobre una condena eventualmente, esperemos y Dios mediante, a todos la cadena de mando que debió haber reaccionado y sencillamente prefirió dejarlos morir.